Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia. Muy buenas tardes, amigos televidentes de su programa La Mejor Noticia. Como todos los sábados a las 7 de la noche, pues nos da un gusto el poder entrar hasta la intimidad de su hogar, el poder compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestras vivencias y cómo Jesucristo ha hecho un cambio en nuestras vidas. En esta noche, pues me encuentro acompañado con nuestro amigo Juan Carlos Mondragón López. Él es casado, tiene 65 años. ¿Tenés, Juan Carlos? Correcto, 6 sí. hijos, y Juan Carlos es de Río San Juan, de una comunidad que se llama Los Chiles. Juan Carlos, platicanos un poco o platicarle a nuestros amigos televidentes de qué se trata FINEC, qué es FINEC, porque yo sé que muchos han escuchado hablar de este ministerio, han escuchado hablar de los hombres de negocio, pero muchos no saben de qué se trata, qué es FINEC, quiénes somos, qué hacemos, de dónde venimos. Platicarles a los televidentes de qué se trata. Buenas noches, apreciados televidentes. Sí, él dieron mi nombre, ¿verdad? Sí, yo cuando vine a Fraternidad, fui un invitado más, pues. Uno llega, como si esta es la primera vez, como cuando va a la escuela, ¿verdad? Va sin conocimiento, ¿verdad? Se presentó un varón ahí y comenzó a explicar qué era la visión, pues. Yo llegué con una imaginación que pensé que esas reuniones solo en Nicaragua se hacían. Pero impactó cuando me dijo que en toda Nicaragua estaban, y más me impactó cuando me dijo que estaban en los 5 continentes, esas reuniones. Y que era para cualquiera, me dijeron, ¿verdad? Que era para cualquiera podía estar ahí. Y conforme pues fui conociendo más, pero esa es la primera vez, pues a mí me impactó, porque yo llegué totalmente por complacer a alguien que me había invitado mucho tiempo. Pero cuando ya estaba dentro de ese capítulo, muchachos, esa gente que me recibió con un abrazo, que yo nunca lo había tenido, y ver a aquellos hombres ahí alegres, eso me impactó mucho, esa visión, pues, esa parte de la visión. Y me dijeron que eso se hacía en lugares, y que no me chiviara, pues, que un día me invitaran a un lugar donde se vendía licor, pues, un bar, pues, porque esos eran lugares nectorales, me explicaron bien eso, pues, ¿verdad? Y que en Nicaragua habían tantas cantidades de capítulos, más de 1000 capítulos, y que también se hacían de mujeres, de jóvenes y de niños, ¿verdad? Me imagino, Juan Carlos, que cuando vos llegaste por primera vez, vos tal vez llegaste con la idea de que solamente en una iglesia podía hacerse o hablarse de Jesucristo. Y me imagino que para vos fue impactante el hecho de llegar a un lugar neutral donde vos no encontrás un ámbito religioso y encontrar a hombres, como decías vos, hombres comunes, hombres como cualquiera, hablando de Jesucristo. Contanos cómo fue esa experiencia cuando vos viniste hace 8 años a Fraternidad y en qué condiciones vos viniste, quién te invitó, cómo fue que vos llegaste a este ministerio. Bueno, yo llegué, como decía, por complacer a un amigo que tenía más de año y medio. Ese día me di cuenta de que ese varón tenía más de año y medio de estarme invitando todos los jueves. Yo tengo mi negocio en Los Chiles, ahí mi negocio, y el hombre pasaba todos los jueves. Ese hombre todos los jueves a las 10:20, 10:30, 11:30, perdón, estaba ahí ese hombre invitándome a esa reunión, que fuera a almorzar. Ahí voy a llegar, le decía yo. O sea, nunca le contesté mal, pero sí pensaba mal de él, me caía mal, ¿verdad? Y con el tiempo fue pasando, pues, una vez yo le dije, sí, voy a ir, pase el otro jueves, le dije yo. Y ese día, pues, el hombre estaba ahí. Y yo dije, se la voy a poner así un poco difícil. Espérenme, le digo, solo me van a traer un dinero. Pero yo en ese momento, pues, algo me impactó, que el brother que estaba esperando el dinero llegó a dejarme el dinero donde yo estaba platicando con él. Y le dije yo, entonces váyase a buscar otro. No, ahí fue donde me di cuenta que él me dijo, tengo más de año y medio de estarlo invitando, me dijo él. Y eso me impactó, ¿verdad? Y vamos, me dice, porque usted se va a quedar a servir. Me cayó mal más eso. Me cayó más que me dijo que me iba a quedar sirviendo. Y fíjense que ese hombre me demostró el amor que existe en esta fraternidad. Ese hombre me dio sus palabras, él ya no está vivo. Él ya no está vivo, ese fue a la presencia, pero sí, ese hombre me dejó con esas palabras que me dijo, se han cumplido una por una hoy en mi vida.
Normalmente y a todos nos pasa de que cuando venimos a fraternidad venimos con un rollo de clavo. Venimos con la vida destruida, algunos venimos sin creer en Dios, venimos a veces hasta desilusionados con la parte religiosa. ¿Cómo estaba tu condición en ese momento? ¿Estabas en prosperidad? ¿Tenías problemas de adicción? ¿Tenías problemas con las damas? ¿Cómo estaba tu vida en ese momento cuando Jesucristo te encuentra? Pues porque te le anduviste corriendo bastante tiempo. Es más, le pusiste vos el lazo y le dijiste, bueno, tengo que cobrar unos reales y los reales te los llegaron a pagar ahí. Prueba de que Dios ya te había escogido, ya te había puesto el ojo. Pero ¿cómo estaba tu situación? ¿Cómo estaba tu familia? ¿Cómo estaba tu vida? Bueno, mi situación estaba así. Yo tengo mi esposa, tengo 40 años de estar con ella, 40 años con mi esposa. De esa relación pues tenemos 7 hijos, pongo 6, porque hace 6 meses el menor, el Señor se lo llevó. Y entiendo que el propósito de llegar a fraternidad fue el propósito para que mi hijo alcanzara la salvación. Yo llegué bien, decía yo. Concejal propietario por 10 años, coordinador de un partido político departamental, agarrando una cantidad de dinero grande por mentir, porque eran mentiras las que yo pegaba. Tenía dinero, yo pensé que era el dinero, para ser feliz era el dinero. Pero a raíz de esa primera reunión yo me di cuenta que no servía para nada, que no tenía nada, no tenía esposa, lo que tenía en mi casa era una cocinera, porque no le daba lo que tenía que darle a esa mujer, como matrimonio. A mis hijos tampoco. En esa condición me valoré que no tenía para nada. Ese día, muchachos, yo borracho, infiel. No me gustó el juego, ningún juego de azar. No me gustó la droga. 2 cosas a mí me atraparon. Fueron las damas y la cerveza. Porque con dinero, decía yo que cualquier puerta se me abría. Y cualquier dama podía accederla. Con dinero, así estaba mi vida. Mis hijos, como les digo, no los maltraté, a mi esposa nunca le di una mala palabra, nunca intenté pegarle, pero fui infiel como el color de esta tela, rojo. Fui infiel totalmente, mi vida, totalmente. Eso tenía marcada mi vida y destruía a mi esposa, que le decía la muerte, totalmente. Le decía, así llegué yo a esa reunión. Cuando yo salí de esa reunión ese día, yo no llegué igual a mi casa. Esa palabra se cumplió, muchachos. Aquel hombre que llegaba tomado todas las tardes, todas las noches que llegaba yo de mi negocio, ese día llegué bueno y mi esposa se asustó. Y le dije yo que un amigo me llevó a presentarme a un amigo que se llama Jesucristo. Porque vieron un hombre que llegaba, mire, yo estuve en iglesia en ciertas denominaciones y yo hasta las hijas de los pastores me dice pues, la tuve que usar de ella. Porque tenía una labia, tenía una maestría en mentir. Y eso me causó muchos problemas. Estuve por estafas, por negocios ilícitos, mal hechos, pues casi me matan. Tuve enemigos de muerte. Y yo no echaba de ver, yo decía que estaba bien. Pero ese día, después de esa reunión, mi vida tuvo un giro de 180 grados. Qué tremendo. Fíjate de que me llama la atención algo que vos decís. Tenía estabilidad económica, ganabas bien, tenías lo que vos hasta ese momento creías que tenías, una familia. Pero sin embargo, cuando vos llegas a una reunión de fraternidad, te das cuenta de que todo eso era una mentira, una falsedad. Y muchas veces eso pasa en el hombre, pues, que cree que porque está bien económicamente, porque no tiene problemas con nadie, cree que no necesita de Dios. Pero vos dijiste, cuando yo salí de esa reunión, yo no salí igual. ¿Cuál fue ese cambio que gestó en tu vida? ¿Cómo vos pudiste identificar esa transformación que se empezó a gestar en tu vida a partir de esa reunión? ¿Cómo vos identificaste cómo fueron esos cambios? ¿Tu esposa te empezó a ver diferente? ¿Tus hijos te empezaron a ver diferente? ¿O vos a nivel personal empezaste a ver una diferencia en vos? Bueno, ese testimonio, o sea, ese maje era salvaje, pues yo me quedé lejos de lo que él había hecho. Y me presentó este sobre. Pero primero me presentó a Jesucristo, que lo había cambiado. Y me dijo que a través de esto, se llamaba fax celestial, este papelito sencillo, que a través de eso yo podía arrancarle mucho milagro. Ese hombre me habló de prosperidad financiera, pero lo que me impactó fue cuando me dijo que ella ha sido un cruel con su familia, con sus hijos, que cuando él hablaba, sus hijos se iban a esconder, los míos no.
yo sí que yo nunca le grité a mi hijo, pero sí le saqué todas las cosas que yo les daba, se las recriminaba en su cara y mi esposa sufría con eso. Porque ella decía que era mejor que le pegara un golpe y que no le hiriera de esa manera, pues. Como le digo, pues yo decía que era bueno porque no la golpeaba. Y aquel más era salvaje, cómo la golpeaba y pasaba con las queridas frente a la casa de ella. Inclusive una vez metió una querida y la puse a comer junto con ella. Y yo decía, a la gran pucha, que este más es salvaje, decía yo. Pero cuando me dijo que Jesucristo le había restaurado todo, y yo dije, si a este brother se lo restauró, dije yo, pues a mí, yo no soy como él, digo yo. Y comencé a escribir y le comencé a pedir, brother. Comencé a pedirle, yo anhelé lo material. Pero fíjate que Jesucristo cuando te escoge, como decía él, te da lo que necesitas. Yo le pedí eso, pero Jesucristo actuó en las áreas que yo necesitaba, que él tenía que transformar en mi vida. Y ahí pasó un proceso, porque yo no le dije, quítame las ganas de beber, porque ese día yo tenía una cajilla de cerveza helando en una cantina, donde las meseras, yo apostaba con los brothers, quién se comía primero la mesera. Y yo como caminaba de dinero, yo era el mejor postor, se iban conmigo. Por eso te digo que mi esposa nunca le pasé una mujer por la cara, pero yo, como se dice, a las espaldas de ella, fui hasta con 3 damas. Y eso fue un proceso que Dios me mostró en este camino. Dios me mostró todo lo que yo hacía. Dios me lo puso en cara. Y me hizo pasar, como te digo, por un proceso, por un molino, porque Él tenía unos planes. Hoy entiendo que hoy te puedo decir que los planes de Dios son perfectos. Todo lo que ha pasado en mi vida. He estado en un proceso tremendo, pero si no yo hubiera venido a Fraternidad, yo no estuviera hoy enfrente de muchos televidentes que tal vez estarán pasando o han pasado situaciones como las mías, no estuviera aquí. Solo a través de tener esa relación con Jesucristo, a través de ese testimonio y de escribir aquí, es que yo hoy puedo estar aquí hablándole así, con esta certeza, con esta confianza, que Jesucristo cambió mi vida y a través de mi vida llegó a mi esposa y llegó a mi familia, porque yo la primera vez pedí cosas materiales, pero después yo me fui a lo espiritual, con un pasaje que dice, cree tú y serás salvo tú y tu casa, y mi casa y yo te vamos a servir, Señor. Y hoy en día mi casa y yo le está sirviendo al Señor, y a través de esa fidelidad con Dios, porque yo tengo 8 años, y esto lo comparto siempre con mis muchachos allá. En esos 8 años yo he fallado, no es que he fallado, 5 capítulos no he asistido por estar en el servicio del Señor siempre. Me he tomado este servicio esa vez que llegué como algo, yo fui siempre responsable en mis trabajos, pero hoy esa es una responsabilidad al 1000 que yo tengo con el Señor, porque lo que aquí el Señor me ha dado no tengo nunca con qué pagárselo, O sea, que se te vaya un ser querido, tu hijo menor, 23 años, de un infarto de un día para otro, el que era el secretario de mi capítulo, que servía a la par mía, no creas, me hace una gran falta. Pero él donde está hoy, yo nunca se lo hubiera dado eso. Y Jesucristo nos preparó a mí y a mi esposa a través de este ministerio, a través de ese primer capítulo que yo llegué, no fallé a una reunión más. Me metí en los AL, yo venía cada 9 AL por año, que me acuerdo de los primeros 3 años, brother. Y aquí yo recibí muchas cosas en estos AL, liberaciones y todo. Y dejé de pedir, como te digo, bienes materiales. No tengo el dinero que tenía antes, pero sí tengo la paz, tengo la familia, el amor de mi hijo, de mis nietos, y tengo un bisnieto que el Señor me ha permitido ver la 3ª generación en mi vida. Y soy un hombre que no camino una pastilla, tengo 65 años. De 2 cosas padezco y me gusta decirlo, de hambre y de sueño. Y tengo un amor para mi esposa. Si yo hubiera sabido que ser hombre de una sola mujer, esa era la felicidad, no hubiera perdido mi vida, mi tiempo, todo lo que perdí, lastimar a mi esposa, lastimar a mi madre, lastimar a mi hijo, a mi suegra, porque también la lastimé, porque su hija, no la golpeé como le digo, pero era un hombre que no me mantenía en la casa, daba todo, yo decía que dar todo, era querer, era estar bien. Erróneamente, un hombre sin Dios, decía un amigo, es peor que un animal. Hoy sí puedo dar testimonio de Jesucristo que es vivo, porque hoy lo vivo. Hoy Jesucristo vive en mi casa, vive en mis finanzas, en mi vida, en mi corazón, vive en mi barrio, porque en mi barrio te dan testimonio de lo que hoy es Juan Carlos Mondragón, con milagros, con señales, porque cuando vos le sos fiel, Dios nunca te avergüenza, y es lo que Dios ha hecho en mi vida.
Hoy me quebrantó y sentí algo tan tremendo. Y les puedo decir aquí en confianza, hoy sentí que mi hijo me abrazó aquí. Porque muchas veces yo me abracé en ese salón con él. Y él compartía y decía que lo que a él lo había motivado a venir a la fraternidad y a entregarle su vida a Jesucristo era el testimonio de su padre y de su madre. Porque Dios a mí me pasó por ese proceso que te digo, de que era un hombre que yo a las 2:30 de la madrugada, así como estoy actualmente, yo estoy de rodillas. Y yo no entiendo de dónde cojo esa fuerza para estar a las 5 de la mañana en mi negocio todos los días, porque todos los días te abre un negocio. Solo a través de esa tremenda relación y esta bendita fraternidad, le digo yo. He estado en todos los ayudamientos con mi esposa, desde que hubo el de Granada, Nanday, de arriba, hasta el que tuvo hace poco, al que fui coordinador del puesto de control de los chiles. Ahí me llevó el Señor. Nunca pensé que el Señor me tenía preparado eso. Yo estaba trabajando como que iban a poner uno. Y me dijo el que nos asiste, Mandragón, recibo. Algo tremendo, una experiencia sobrenatural. Fíjate que vos hablabas de esta tarjeta de oración. Es un papelito que se mira sencillo, pero qué milagros, qué cosas extraordinarias y poderosas vos has recibido a través de esta oración. Porque miren, normalmente los seres humanos, cuando no tenemos una conexión con Dios, cuando no tenemos una comunión con Dios, no acostumbramos a orar. Y cuando venimos a fraternidad, no sabemos orar. Porque mucha gente pregunta, ajá, ¿y por qué tengo que hacerlo escrito en un papel? Porque cuando venimos acá, decía él, somos como animalitos, no sabemos orar. Ni siquiera sabemos que tenemos el derecho y la capacidad para comunicarnos directamente con Dios sin tener un intermediario ahí de por medio. ¿Qué milagros vos has recibido a través de esas peticiones que vos has hecho? Bueno, los milagros que yo he recibido, el primer milagro fue la transformación de mi vida. Ese fue el primer milagro de abrirle las puertas a Jesucristo de mi corazón y que Él entrara a mi vida, a entregarle todo. El milagro, yo le pedí al Señor que quería ser íntegro, ser limpio, y me mandó a renunciar de la concejalía, me mandó a renunciar de la secretaría que tenía del partido y renuncié a ese dinero. Porque una charla me dijo que no le podía servir a dos señores. Si le servía a uno, despreciaba al otro. Y renuncié. Y no me ha hecho falta ni un centavo, muchachos. Porque ¿sabe qué? Allá donde estamos, sin Dios, nos desesperamos, caemos en las adicciones de los pensamientos. A veces no puede ser en la droga, sino que una idolatría y un pensamiento de derrochar el dinero en lo que no es pan. Y eso pasaba en mi vida. Fue el primer milagro de traer paz. Y a través de la paz vino esto, el ordenamiento de mi vida. Mi esposa no me perdonó en el momento. Yo le pedí perdón, fue uno de los milagros, que aquel hombre llegara a pedir perdón. Y llegué a pedir perdón de una manera, muchacho, humillado, llorando. Le pedí perdón a mi hija, le lavé los pies, como lo dicen aquí nuestros líderes. Yo le lavé los pies a mi hija llorando, con mis lágrimas le lloré. Y fue cuando Dios me mostró a mí que algo pasó en mi corazón. Yo sentí que me estaba muriendo, que sentí que como que me cruzó una lanza. Y Dios me mostró, cuando yo estaba perdido en el mundo, me mostró. Y mi esposa de rodillas, y me dijo, ahí está mi hija, me dijo, orando por vos. Y vos mirá, yo me miré en una mesa, subí en una mesa bailando con un montón de mujeres, porque esa era mi vida, muchachos. Ella no me perdonó, muchachos, porque vos sentís, yo en un momento vos sentís cuando tu esposa te perdona. Mi esposa me perdonó hasta que vino a servir conmigo. Yo sentí ese perdón de espíritu a espíritu. Porque cuando ella miró que este hombre había cambiado, porque a mí lo que me dijo, vos ni que te comas toda la Biblia, en todos los idiomas vas a cambiar, me dijo. Porque era un borracho y un infiel. Ella sabía que yo andaba con mujeres, pero nunca me miró. En su vida nunca me miró. Pero que sí, la mujer te echa de ver. Te echa de ver. Y yo le decía, porque ella me reclamaba, pues yo le decía la muerte. Y esa palabra a mí me marcó haberle deseado la muerte. Yo me acuerdo que yo le pedí perdón y le dije, porque yo te decía la muerte. Y yo sé que esa mujer, mi esposa fue la que Dios me puso, porque soportarme a mí, no que el proceso fue grande. Ella no me perdonaba y yo quería que ella me perdonara, porque yo no podía agarrarla como yo la agarraba. Yo sentía que era una violación y que no agradaba a Dios. Y le dije yo al Señor que me ayudara. Vengo a un líder y le digo lo que estoy pasando. Y yo dije, a ver, te me va a dar palabra. Y la palabra que me dijo,
Mondragón, ¿cuántos años vos fuiste infiel con tu esposa? 30 y pico de años. Y vos querés, me dice que en 2 años tu esposa te va a perdonar, me la partió, brother. Y yo dije, ¿y ahora para dónde cojo? Y me acuerdo que me tiré de rodillas. Y les voy a contar esto, tal vez lo que algunos tenemos experiencia en el campo hay unos animalitos que le ponen un aparejo, una albarda. Y cuando lo sueltan, ellos se revuelcan en el suelo. Así me revolcaba yo orando en el piso de mi casa, brother, llorando, porque yo no quería volver atrás. Yo no quería volver atrás porque yo le dije al Señor, Señor, si yo no tengo fuerza para servirte, para seguir, que me pegue una enfermedad y que me muera, le dije yo. Pero yo no quiero volver donde yo estaba. Qué tremendo, fíjate, escuchar eso de un hombre que ha transformado su vida, que antes no quería escuchar de Dios, porque cuando nos comenzaste a contar sobre tu testimonio, le huía. Despreciabas a aquel hombre que te estuvo invitando por muchos años, y ahora es hermoso escuchar esas palabras de decir, no quiero volver atrás, no quiero retroceder. Encontró la paz que dice la Biblia, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mondragón, vos nos hablabas de los AL, que son unos seminarios avanzados de entrenamiento para líderes que se celebran acá en el Centro Nacional de FINEC, de donde estamos grabando. ¿Podrías contarles a los televidentes sobre tus experiencias, lo que vos has aprendido, lo que has vivido acá en esos seminarios de entrenamiento para líderes, acá en el crucero? Bueno, esos seminarios, esas charlas, son unas charlas integrales para la familia, muchachos. Directamente a nosotros, que somos cabeza de hogar, somos sacerdotes y mayordomos en nuestra familia. Y lo primero que a mí me impactó fue eso, pues, que me dijeron que la primera empresa que yo tenía era mi familia. Yo pensé que era el dinero, que con el dinero yo podía comprar lo que yo necesitaba. Estaba equivocado. Cuando me dijeron eso, si no administras tu familia, mucho menos que vayas a administrar algo. Y yo me acuerdo pues de que, cómo estaba, yo empecé a hacer las cosas, porque de nada sirve venir a un SAEL y no poner en práctica lo que el liderazgo te dice. Y fue lo que yo hice, poner en práctica. Comencé en mi hogar a ser aquel hombre amoroso con mi hijo, ir a pedir perdón, muchachos, eso a mí me impactó. Yo le fui a pedir a unos brothers que inclusive me buscaron para matarme. Dios preparó todo, porque este amigo Jesucristo es perfecto, las cosas las hace perfectas. Y yo me acuerdo que yo me topé con esos hombres en una calle. Y yo les fui a pedirles perdón, lloramos, nos abrazamos porque ellos le sirven a Jesucristo. No en este ministerio, sino que en una denominación. Y lo que ellos me dijeron fue impactante también. Y lo que te quiero es cómo Dios me respaldó a mí. Porque esos hombres se enfermaron de COVID, esos hombres estuvieron gravísimos. Y no daban esperanza de vivir. Y Dios me puso a esos hombres que yo fuera a orar por ellos. Orar por unos vecinos que también me odiaban, no me dejaban ni pasar por la puerta del patio de su casa. Cayeron con COVID y Dios me mandó a orar. Dios me respaldó. Y fíjense que Dios tiene una manera de tratar. No me dio una oración de, como se dicen, de poder, sino que me dio unas palabras sencillas que esa gente yo sentí que se molestaron. Y se molestaron. Pero cuando ellos fueron al hospital y el doctor les dijo, o el médico que pasó por revisa les dijo las palabras que yo le había repetido, esos hombres y esas mujeres lloraron y me fueron a pedir perdón a mí. Y yo le dije, no tiene que pedirme, pero yo nada más le hice lo que el Señor me dijo. Y se dieron cuenta de que este hombre que había cambiado totalmente, que Jesucristo lo había cambiado, que ahora ya no vivía yo, que era Cristo el que vivía en mí, porque fue lo que yo pedí, fue un proceso de lágrimas. Yo sigo llorando, muchachos, sigo llorando, sigo en el proceso, porque en la vida es una escuela que no aprendes, o sea, no terminas de aprender nunca, nunca. Esta es una secuencia que hoy, pero sí, lo que me ha encantado en esto ha sido ir en estos sobres, ir a buscar a esas almas, muchachos. Yo he tenido una experiencia grandísima. Aquel brother que yo me burlaba, hoy yo soy que me burlan los que yo sigo invitando. 8 años tengo que estar invitando a unos brothers que yo era el alcalde de ellos, los invitaba a andar haciendo cosas ilícitas, bebiendo, pues como le dije, pues que era lo que más y mujeriando. Ninguno de esos brothers me acompañaba. Ninguno de esos brothers quería llegar a una reunión. Pero sí, he sido instrumento para muchos brothers, porque déjenme, yo me enamoré de este ministerio, brother, porque yo sirvo en mi capítulo los jueves, donde soy presidente actualmente. Llego a San Carlos a servir al capítulo del martes y el jueves sirvo en el capítulo de la noche. Y si hubieran más capítulos, muchachos, seguiría, y a donde voy, yo voy a servir. Como le dije, lo que Jesucristo a mí me ha regalado, lo que yo he hecho, no es nada comparado para el que le he hecho. Oiga, mi esposa,
yo a mi esposa la veo, y yo estoy enamorado. Esta es una cosa que uno pasa, pues. Ella me rechazaba, brother. Y aquel rechazo yo lo tomaba, pues, como que ya no me quería. Y yo le decía, no, me decía, ella no es eso, me dice, pero me tenés adolorida. Y yo le decía al Señor que le quitara ese dolor. Pero Dios sana las heridas, y cuando la trajo a fraternidad, ella se dio cuenta, muchachos, de esto bonito, y fue donde recibió el perdón. Y yo le digo, yo a mi esposa, yo le cocino, brother. Si ella tiene un dolor, yo la sobo, yo oro por ella, muchachos. Y eso fue lo que impactó a mi hijo, a Hugo Francisco, se llama Hugo Francisco. Se recibió de administrador de empresa. Tenía 2 años de estar en fraternidad. El último Sahel, antes de que él falleciera, tenía 2 meses que yo venía a un Sahel. Y él decía que lo que lo había impactado a venir aquí es el testimonio. Ahí me di cuenta, cuando yo le pedí al Señor que yo quería hacer un testimonio para familia, el primer testimonio fue para mi familia, de traer a mi hijo a los pies de él. Y déjenme decirle, muchachos, Dios nos habló a mi esposa y a mí y a él, que él se lo iba a llevar. Dios nos habló. Pero vos cuando andás sirviendo en este ministerio, vos andás en el fuego y decís, eso no es para mí. Agradecido, muchachos, yo de ser hoy un testimonio. Ahorita nos acaban de hablar ahí, en serio, y dar testimonio. Yo le dije al Señor, Señor, que la palabra que salga de mi boca sea la palabra que alguien necesita para ser transformado. Que no vaya a hablar yo cuentos, a contar cuentos, porque antes era bueno, le digo yo que yo saqué una cátedra en mentiras. Para mentir, yo tenía una maestría. Que sean tus palabras, hacerme humilde, Señor, quitarme la soberbia. Y he llorado, muchachos, yo he llorado, yo he pedido perdón, no crean, en mi capítulo, porque hay en los mismos servidores, pues, y le he pedido al Señor paciencia, muchachos, y eso me ha hecho permanecer. Ahorita tuvimos un avivamiento, ahí andamos con unos invitados, que es el fruto de esto, muchachos, de esto, esas almas, que esa es la parte de la visión, buscar esas almas para Jesucristo. Vos hablas de avivamiento, pero los televidentes pues no saben de qué se trata lo que es un avivamiento. Contanos en qué consiste esto. Y contanos de paso también que por qué lo haces, porque eso implica salir de tu hogar por varios días, invertir recursos, invertir tiempo. Entonces contanos qué es y por qué lo haces. Avivamiento, muchachos, es compartir un mini testimonio en 5 o 3, bueno, lo dan 5 o 3 minutos, pero cuando andás en el Espíritu no sentís el tiempo, brother. Ese te vas hasta media hora, pues, porque es el Espíritu el que tiene el control del tiempo, el Espíritu Santo. Este avivamiento, nosotros nos trasladamos a X departamento, nosotros hemos andado por Rivas, Granada, le decía, por Carazo, por León, Chinandega, por Matagalpa, Jinotega, Telpaneca, todos estuvimos en el norte. Y ahorita hace poco, del 2 de mayo, al 10 de mayo, nos tocó a nosotros, allá en Río San Juan. Es una cosa de ir a servir y de recibir, ¿verdad? Nosotros fuimos a dar allá testimonio, ahora nosotros recibimos los testimonios. Pues allí en un área de 22 comunidades, una población de 20,000 habitantes, llegaron 90 servidores de diferentes partes, como le digo, nos trasladamos. Habían de Rivas, habían de Ciuna, de Matagalpa, de Pueblo Nuevo, San Juan de Limay, de este libro, los que recuerdo, ¿no? Y nosotros, pues, los anfitriones, donde se comparte el testimonio, donde ves en 3, 5 minutos, ves la gloria de Dios. Yo catalogué el avivamiento como un arrebatamiento del Espíritu, a como fue arrebatado Esteban, porque nosotros somos hombres que leemos Biblia. Para esto leemos, pues, para andar, como se dice, y resolvimos al Señor, tenemos que conocer, ¿verdad?, cómo nos habla Dios. Y es un arrebatamiento en el Espíritu. Y aquí los Saheles son tremendos, pero el avivamiento para mí es la fiesta de la fraternidad, porque es donde vas, llevas, recibís y encontrar gente que jamás te habías imaginado y gente que te habla así, que te dice, te estaba esperando, soñé con vos sin conocerte. Esas son las manifestaciones sobrenaturales, donde ves paralíticos que orás por ellos, que se levantan de una silla de ruedas, donde ves ciegos que miran, mudos que hablan, sordos que oyen, personas que son sanadas de sida, de lepra, porque ya se da muchas enfermedades, ves cicatrizar una herida, en un momento marchitarse, ver un endemoniado, un drogadicto transformado. Eso solo Jesucristo lo hace. Andar a la farmacia a comprarme algo que te haga dormir, algo que te dé paz. Puedes comprar una cama, pero no sueño. Y como yo les dije, yo padezco de hambre, 2 cosas, de hambre y de sueño. Porque yo soy un hombre que a las 9 de la noche yo estoy durmiendo y a las 2:30, 3 de la madrugada yo estoy de rodillas
y a las 5 yo estoy buscando mi negocio, mi trabajo. Ese es el avivamiento, muchachos, tener vivo el espíritu y andar con una alegría, con un gozo, porque de nada sirve irse 9 días, a andar compartiendo y después llegas a tu casa y te marchitas. El avivamiento es constante en tu vida, tener ese juego, ese gozo que te habla Jesucristo, que tiene que ser permanente. Un hombre pues que cuando yo llegué, como le dije, desde que lo tenía todo, total mi vida ha cambiado. Me ha cambiado hasta mi manera de hablar, mi manera de caminar. Hasta eso, hasta ahí el Señor me ha cambiado. Mondragón, cuando vos veniste a este ministerio y vos decís que llegaste a esa reunión y vos no saliste igual, hubo algo que hizo un clic, que hizo un cambio. Hay alguien que te pidió compartir una oración. Me gustaría que vos, con los amigos televidentes, compartás también esa oración que en aquel momento, 8 años atrás de tu vida, hizo un cambio, hizo una transformación y logró que todas estas maravillas hoy sean parte de tu experiencia y de tu vida. Regálanos esa oración, Mondragón. Sí, dijo el brother, pues, una oración que no me comprometía, dice que era sencilla, que había cambiado la vida de él. Yo me burlé en mi interior, muchachos, como llegué confundido, llegué perdido, como les digo, pues. Llegué casi por cumplir aquel brother y dije, este madre está loco, dije yo. ¿Cuándo una oración va a cambiar? Te puede cambiar otra cosa. Y digo sencillamente, muchachos, repítanlo, que estos brothers me van a ayudar. A los nuevos, les pido que lo repitan. Y esta fue la oración que marcó mi vida, porque esa oración así, sencilla, no volvió a ser igual. Un antes y un después de mi vida quedó allí en esa reunión y dice así: buenas tardes, buenas noches, Padre Celestial. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados que he cometido consciente e inconscientemente. Esta noche abro mi corazón, acepto y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único Señor, Salvador, sanador, restaurador de mi vida y mi familia. Gracias, Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Bueno, te agradezco por habernos compartido tu experiencia, por haber compartido esas lindas palabras con nuestros televidentes, con aquellos que nos ven también en las plataformas digitales. Y pues no resta más que invitarles a que el próximo sábado estén en la sintonía de su programa La Mejor Noticia con su amigo Marvin Rojas, siempre por Canal 28 de Tipitapa en la frecuencia 102 y a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en TikTok, en YouTube. Y estamos en todas las plataformas. Usted nos puede buscar y ahí nos va a encontrar. Muchas gracias por habernos sintonizado y que Dios bendiga tu vida y bendiga también la de tu familia. Muchas gracias y será hasta el próximo sábado. Se incrementa la ola de accidentes automovilísticos. Cada día más divorcios y suicidios. Se aumenta el consumo de drogas y alcohol. En medio del cúmulo de malas noticias en que se debate el pueblo, La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios les trae la mejor noticia.